Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Saludables. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos una plática súper linda sobre cómo las creencias influyen en nuestro desempeño, por supuesto, en nuestro desempeño emocional, nuestro desempeño social y, por supuesto, en la salud. Entonces, hoy tenemos un invitado padrísimo, súper divertido, con una trayectoria muy interesante con respecto al trabajo del factor humano, Mauricio Díaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar gracias la invitación. Gracias a ti por la invitación. Y queremos hoy platicar un poquito, ¿verdad?, con todos ustedes de qué es una creencia. Empecemos por ahí para generar un poquito de contexto. ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Bueno, una creencia son aquellas ideas que pueden ser ciertas o no, pero que el individuo da por buenas, por válidas. Como verdad. Como verdad absoluta. Y obviamente tienen impacto en su desarrollo, en su vida, en sus negocios, en sus relaciones. Pero eso es lo que es una creencia. Es una creencia. Nace a partir de la información que se obtiene, la emoción, y cuando se juntan estos elementos se ancla una creencia, nace una idea, una creencia, y entonces le empiezo a dar por cierta y por verdadera, aunque pueda comprobarlo o no. Regularmente las creencias carecen de esta comprobación. Ok, ¿cómo se gesta una idea, una creencia? ¿Cómo se gesta? ¿Por qué me haces preguntas tan buenas? A eso me dedico. Ya sé. Bueno, primero hay que entender que hay 4 ámbitos, o al menos yo lo manejo desde 4 ámbitos, las creencias. La primer creencia o el primer ámbito es el familiar. Cuando nacemos, los seres humanos, los individuos, la primera información que recibimos es justamente a través de la familia. Claro, sí. Ojo, algo importante, en presencia o en ausencia. Sí, por supuesto. Que siempre sí, se está comunicando, sí. Y desde ahí viene una parte de las creencias. La otra parte de estas ideas y emociones que se gestan y se anclan como buenas, que es donde nace la creencia, es la parte social. Cuando empezamos a salir en nuestros encuentros, la escuela, el primer encuentro, el kinder, nuestros amigos, los vecinos, la familia que no es la nuclear, vamos a decirlo de esta forma, empezamos a relacionarnos como individuos y entonces nacen las creencias que tienen como origen la parte social. El tercer ámbito son estas creencias que nos imponen o no, también, que son las creencias religiosas. Porque además culturalmente, y más en Latinoamérica, tenemos esta peculiaridad, ¿no? De tienes que creer en algo. Y si no crees en algo, como común, sigues creyendo en algo, ¿no? Que es la ausencia de también. Sí, o sea, tú no crees, sigue siendo una creencia. Claro, exacto. Creo que es importante entenderlo. Y por último, pero no menos importante, y tampoco digo que sea en ese orden, existen las creencias que se dan por experiencia. Claro. ¿No? Sí. La más sencilla es de que yo a mis clientes les pregunto, ¿cómo sabes que te gusta el helado de limón? Y regularmente, ¿cómo sabes que te gusta el limón? Porque lo probaste. Porque lo probaste. Entonces, a partir de que lo pruebas y es algo que para ti es agradable, entonces a todo el mundo le vas hablando bien del helado de limón. Y eso, trasládalo a cualquier cosa en tu vida. Sí, pero además, esta experiencia es como a lo largo desde que naces, ¿no? O sea, sí. Nacemos y empezamos a experimentar y a reconocer el mundo con los sentidos, con todo, ¿no? Colores, sabores, obviamente todos nuestros sentidos para validar y generar un formato de qué es esto. Pero desde muy chicos, obviamente, como las primeras ideas de qué está bien, qué está mal, son papá y mamá. Sí, sí. Esta estructura, hablando de lo emocional, ¿no? O sea, hablando culturalmente, ¿no? Donde además tenemos una estructura social, ¿no? ¿Qué es la familia? ¿Cómo debe de ser? Claro. Que también es creencias. El deber ser. El deber ser. En la escuela, ¿no? Comportarte, estar en los mismos valores. Sí. Son una creencia, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Son valores, una creencia, pero estos valores y esta formación, esta educación puede ser muy positiva. ¿Cuál es el lado oscuro de las creencias? Porque ahí es donde queremos adentrar un poquito. Qué buen punto. Yo creo que las creencias no son
definitivamente no podríamos catalogarlas como buenas o malas porque esto es una percepción. Es decir, las voy discriminando de acuerdo a mi experiencia, a mis valores, a mi sociedad, a mi deber ser. Sin embargo, hay creencias que denominamos creencias, se conocen como creencias limitantes. Yo digo que son creencias disfuncionales, porque son creencias, son ideas que no me permiten desarrollar, evolucionar, o incluso creencias que porque tengo que creerte, hablando desde el término salud tal vez, ahora tengo que creer que lo que me dices es real. A partir de eso, te compro la idea y entonces empiezo a creer que yo vivo, tengo, y creo que es el lado oscuro de la creencia. Como no es verificable, no es validable y solamente es buena porque alguien me lo dice o porque yo siento y creo que me funciona y me acomoda, podría empezarme a limitar. Esto se da, y seguramente a todos nos ha pasado, que yo les digo que tenemos una vocita interior. Esa vocita interior que le llamamos diálogo interno tiene dos funciones. Una, nos impulsa, nos avienta, nos empodera o nos limita y nos frena, claro. Y creo que ahí podría estar el lado oscuro de las creencias. Aquellas que nos frenan y limitan son, por supuesto, las dividiría todavía en algo más. Las que nos limitan porque nos están cuidando, salvaguardándonos de alguna manera, diríamos en 5 leyes, que lo comentamos, de sobrevivencia pura, claro, me debes un refresco. Y la otra, no, definitivamente, así, perdón. O la otra, aquellas que me limitan y me frenan solo porque yo creo que no son funcionales. Y entonces cuando empezamos a trabajar la creencia que solamente es una idea que te está limitando porque tienes todo para salir adelante con ella, ¿no? Y si lo llevamos al terreno de la creencia en el impacto ya de la salud, bueno, hay un sinfín. Y muchos de nuestros clientes caen ahí. Sí, de hecho, estoy absolutamente de acuerdo contigo en el que no podemos clasificar como bueno o malo, porque sería un prejuicio. De acuerdo. Y sería como en los absolutos y en una rigidez que a veces de cultura a cultura cambia y puede ser muy permeable. Ahorita que mencionas 5 leyes, efectivamente, a partir de tu percepción, tú puedes vivirte de una manera u otra. O sea, tus creencias también te dirigen. Y nosotros reconocemos en 5 leyes biológicas el miedo como una gran herramienta. Correcto. Incluso de sobrevivencia. O sea, el miedo también nos mueve a no atrevernos a medir o incluso a caminar y avanzar con miedo para empoderarnos, pero o sea, nos cuida. O sea, el miedo que no me rebasa, que no me aborda y me paraliza, ese es el que podría no ser tan saludable. Correcto. Pero si hay un miedo, que dices, ay, bueno, sí, pero no, pero voy probando, pero me va direccionando. ¿Por qué esto? Porque en el área de medicina hay un sesgo amplísimo que tiene que ver justo con el miedo, pero yo creo que por estas creencias, pero en mayor medida creo que por desconocimiento. Déjame nada más sumar algo bien interesante que acabas de decir. A ver, sí. Mencionaste que cuando se trata de este miedo, culturalmente decimos, no es que tiene miedo, y en ocasiones llegan clientes conmigo, cuando estamos hablando de desarrollar al individuo, donde es que tiene miedo y hay que hacer que lo suelte y que avance y que haga lo que tiene que hacer. Sí. Y la realidad es que yo he escuchado mucho esto en el ámbito del desarrollo humano. Y yo desde mi observador no estoy de acuerdo con esto, porque efectivamente hay que entender que lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el origen de ese temor. Puede ser infundado o puede ser por experiencia. Y si esa experiencia tiene evidencia de que esto es real. O por desconocimiento. O sea, claro. Uno de los miedos más, es decir, que tenemos todos o con el que podríamos nacer todos en este sentido de cuidado, es el miedo a lo desconocido. Claro. Lo desconocido es justo falta de información. O sea, si yo llego, muchos pacientes, incluso en su verbo me lo indican, hay doctores que siempre, ¿no? Esto, nunca, esto. Detrás de un siempre, un nunca, que además es demasiado tiempo. Claro. Mucho tiempo. Hay una creencia muy fija, muy bien anclada, ¿no? Sólida. Entonces una persona, por ejemplo, puede tener como este contexto sí de miedo, por ejemplo, el diagnóstico.
A ver, Mau, o sea... Profecía. Sí, sí, porque además, en esta misma creencia, si yo le digo no es lo mismo que una persona reciba un diagnóstico de, oye, tienes un bichito, ¿no? No sé, una gripa o tienes, qué sé yo, ahora este bicho que estuvo tan de moda, influenza, esto, el otro, que no es lo mismo. Incluso esa percepción de dónde tengo la situación, Sí. ya de entrada me predispone. No es lo mismo tener algo en el dedo, en la pierna, en la rodilla, a tener algo en la garganta, en el pulmón, en el corazón, en el cerebro, porque entonces ya la dimensionalidad de lo que tengo puede cambiar, aunque sea algo manejable. Sí. Pero ¿qué pasa cuando dicen, ay, sí, tienes una infección, aquí el antibiótico y listo? A que te digan, oye, tienes cáncer, tienes VIH, tienes... o sea, que ahí, desde que recibes el diagnóstico, claro, dependiendo de tus creencias, puedes decir, ok, claro, luchar, salir adelante o trabajar con diferentes diseños para resiliencia, qué sé yo, o es una sentencia absoluta. Yo creo que es, dependiendo del individuo, podría ser una sentencia absoluta o puede ser solamente mostrarnos una posibilidad para manejar situaciones. Les voy a platicar algo rapidísimo que a mí me tocó trabajar con un cliente. Yo les digo clientes, no son pacientes, son mis clientes. Me llega un cliente y lo primero, antes de presentarse, antes de que empezáramos a platicar, dialogar, qué requería, por qué llegaba conmigo, etcétera, lo primero que me dice es, vengo porque me dijeron que tengo cáncer tengo un tumor en no sé qué parte del cuerpo, bla, bla, bla. Y entonces quiero que sepas que estoy en un momento de vida donde ya voy por lo que sea, no me importa. Siguió hablando, me siguió dando su historia y fíjate el nivel de creencia. En el momento que me le quedo viendo, lo observo y le digo, tú no tienes nada. Tú no tienes absolutamente nada. ¿Cómo me dices eso? Sí. Le digo, no tienes nada. Te veo saludable, tu color de piel, y no soy médico, tu color de piel, tu ánimo, bla. Solo lo que tienes es la idea y la necesidad de validar, taca, taca. Pasó el tiempo, pero el individuo se fue con la idea de que yo le dije, no tienes nada. Bueno, al tiempo, le dice, amigo, ¿qué crees? Resulta que ya no tengo nada. Wow, qué poderosa instalar una creencia de una emoción con información para decirle, nada me cuadra y entonces lo elimina. El diagnóstico. Una sentencia cumplida. Sí. Cuando un individuo nos dicen, oye, yo pasé por un proceso en el que me dijeron, tus riñones no están funcionando. Bueno, yo ni les platico, yo fue un tema. Pero además la forma de decirlo, tus riñones no están funcionando. Sí. O sea, come on, ¿qué porcentaje? O sea, no, y además no están funcionando, es como un cero funcionando. Tu riñón derecho está estacionado, que yo no entendí que era eso, y tu riñón izquierdo está al 95% frenado. Y claro, yo sí tenía un problema y vivía de dolor y todo el rollo, pero yo en ese momento dije, ya, se me acabó la vida, tenía 22 años, hace mucho tiempo no saqué en cuentas. Se me acabó la vida, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Casi empezar a dejar mi testamento, todo el tema. Pero en la misma consulta, la misma persona me dice, pero ni te preocupes. Yo he sacado a gente con diálisis así y así, te va a pasar esto, vas a sentir... Y me empieza a dar una serie de información. Y dije, ok, entonces hay posibilidades de salir adelante. Entonces, si yo me hubiera quedado solo con el primer diagnóstico, el impacto físico, mental, emocional, espiritual, ¿cómo hubiera sido? Claro, es que ¿quién te lo dice también? Claro, ¿quién lo dice? Justo por eso se forman también estas creencias. No es lo mismo que te lo diga primero tu madre y tu padre. Claro, de acuerdo. O sea, lo que ellos digan es, ¿no? Sí. Ya después, como que cuestionas, vives cosas diferentes y todo. Pero también cuando llegas y te lo dice un profesional de la salud, o sea, el tema, yo también les quiero compartir una experiencia. Yo supe de un señor, yo creo que él entonces tendría joven, pues, o sea, es que yo estaba estudiando, estaba en medicina. Joven, un chamaco. Joven, un chamaco. Yo creo que sí tendría como 55 años, okay, más o menos. Un niño. Pero pues bueno, yo estaba estudiando medicina, era una bebé, ¿no? Entonces creo que
en algún movimiento le dan un diagnóstico a este señor y le dicen que tiene cáncer de colon. El señor llegó con un dolor importantísimo, llegó con una colitis, pues, una colitis y una gastritis muy importante, y fue como uno de los pacientes que llamaron mucho nuestra atención precisamente porque el síntoma era muy intenso. Llegó sudando frío, llegó en crisis, con distensión, y en ese momento se hicieron como varios diagnósticos, pues hubo varios pacientes que llegaron en ese momento, y a ese paciente se le dio un diagnóstico de cáncer. De cáncer de colon, y lo empezaron a tratar y todo. Era un señor que no creía en el tratamiento convencional, porque por experiencia un familiar había muerto después de un tratamiento para cáncer, de otro tipo de cáncer, pero igual, ¿no? Que a veces también la palabra cáncer puede ser sumamente ambigua, ¿no? O sea, la pura palabra ya nos genera como miedo. Sin embargo, hay diferentes, y hoy por hoy hay un sinfín de tratamientos de que muchos, no todos, pero muchos pueden salir adelante si se atienden de manera oportuna. Bueno, regresó esta persona, estaba perfectamente sana. ¿Cuándo regresó? No, o sea, se le le dieron el diagnóstico y estaba equivocado. Entonces, uno de los problemas más grandes es que el señor se va, no se quiere atender, se deprime y el señor muere. Pero, y no voy a decir en dónde ni nada, eso no es lo que quiero mencionar, sino lo que quiero ilustrar es que el problema no es que te digan algo, el tema es que te lo creas y lo compres como una verdad, como una creencia. Sí se supo al final, el señor le llegó la noticia de que efectivamente había habido problemas y había habido confusión y que no era su diagnóstico. Que había pólipos, había cosas, creo que no sé si el médico era una doctora, no le había sabido explicar, o a veces nos bloqueamos cuando nos dicen, oye, tal cosa, entonces dejamos de escuchar porque ya nos... Sí, el impacto es tremendo, ¿no? Sí. Noticia, sí, claro. En ese momento es frío, caliente, sí, pero no, pero porque a mí empieza, o sea, el impacto... ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero por qué? ¿Me voy a morir? Sí. ¿No? Y esta persona falleció, o sea, a pesar de que se enteró que no era, el señor dijo, no, claro que sí, véanme. Pero porque él dice, o sea, él asumió, integró, programó y manifestó. Programó. Ajá, sí, porque los pensamientos son como programas. Sí, ¿no? Claro. De hecho, no sé si claro, lo has vivido, pero vas a hacer ejercicio y vas en un tema y en un programa y creo que cambia tu posición, ¿no? Sí. Yo cuando hablamos con grupos de mujeres les digo, ¿a poco no? Dime que te gusta sin decírmelo. Entonces, decimos, ¿qué pasaría? Ahorita va a entrar un chavo guapísimo ahí, así el hombre de tu vida, y todas así nos sentamos diferente, nos enderezamos, y son programas, ¿no? Porque son parte, una creencia es un programa. Claro, las creencias son programas. ¿No? Y nuestro cuerpo responde biológicamente a esos programas. Tenemos programas biológicos. Yo creo que tú lo has visto mucho. Después de que te dijeron eso, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu experiencia? Claro. Después de que te trataron, ¿cómo saliste? Bueno, no nada más en mi experiencia, sino yo lo que vi incluso con otros clientes es cuestionármelo. Sí. Atreverme a cuestionar lo que estaba escuchando. Por supuesto, el primer impacto, como bien dices, puede ser incluso que me sienta rebasado, que por qué a mí ahora. ¿Qué sigue? Y si no lo quiero, y si esto realmente no lo quiero, y empecé a cuestionarme quién me lo estaba diciendo, qué autoridad tenía para decírmelo, en qué se basaba, pero yo elegí, fíjense, fue una elección, de verdad fue una elección decir que lo que me estaba diciendo realmente, que iba a funcionar su tratamiento, que realmente era eso. Yo dije, no, esto va a funcionar y yo rápido voy a estar libre en tanto tiempo. Entonces, yo creo que un elemento importante en el sistema de creencias, funcionales o no, es validarlas. Y para eso hay muchos esquemas. Y no nada más hacernos preguntas de que, ¿será verdad, será mentira? No, o sea, no es tan simple, sino ir más allá. ¿Quién lo dice? ¿Qué autoridad tiene para decírmelo?
desde dónde me lo está diciendo, qué tanto yo me identifico o no con esto que estoy escuchando, qué hubiera pasado si este paciente que recibe el diagnóstico de cáncer equivocado, si hubiera tenido un momento a escucharse, no escuchar, sino escucharse. A lo mejor en una segunda opinión le hubieran dicho, no, creo que hay una equivocación, y solo con esa duda podría haber, ¿no? Decimos, desfundamentarle la idea, la creencia, para que pudiera dar paso a una nueva creencia que era la salud. Pero sabes que también la emocionalidad en la que se lo dijeron. O sea, si tú llegas con una gastroenteritis, sí, ¿no? bueno, sí, claro. Y te dicen, tienes esto, le crees. Claro, porque sí. te ves así, porque te duele, porque estás sudando frío, porque no entiendes en esa misma estado emocional en el que te encuentras mental. Dices, sí, claro, esto tiene que ser grande por cómo me siento. Sí. Entonces, y no es solamente qué te dicen, sino cómo te lo dicen. O sea, yo he escuchado historias de terror en las que de repente llegan y dicen, ya no hay nada que hacer y vayas a su casa y arregle todo lo que tengan, despídase. Sí. O sea, y yo creo también que, ¿quién te lo dice? Decía ahorita, porque claro que todos los médicos, los psicólogos, los nutriólogos, los profesionales de la salud, profesionales de la salud claro. Y los que trabajan con el factor humano, sí. O sea, en este respeto, reconociendo la cognición y la emocional del individuo, con ese respeto, si nosotros tuviéramos la calidad de la información, el mensaje que quiero enviar, creo que también nos daría un plus. Sí. Porque a lo mejor sí, a lo mejor alguien está en una situación en la que, pues sí, ni modo, ¿no? Mira, tienes esta situación, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Yo no me atrevo a decir, te queda tanto tiempo. Yo no, aunque tuviera una idea, porque no somos quienes, y porque además tengo pacientes que llegaron conmigo como su última opción, desahuciados, y conozco a muchos que ahí están. Claro. Pero porque son resilientes, porque dicen, a ver, sí, porque me compran la idea, y déjenme aclarar este contexto de que me compran la idea, porque en alguna ocasión hablaba con un colega, amigo psicólogo, él es psicólogo, lo hemos de invitar. Decíamos, ¿qué pasa cuando yo le digo a mi paciente, un poquito lo que tú hiciste con tu cliente? ¿Sabes qué? Mira, no tienes todos los datos clínicos, o sea, a pesar del diagnóstico, oye, estás súper bien en esto, súper bien en esto, yo creo que tienes muchas ventajas, tienes muchas cosas de tu lado, como para que podamos trabajar esto. Y sí, entiendo el contexto alópata, ¿no? Que es muy, de repente, un poco estructurado, y sí, a veces hay que, es decir, hay parámetros, por supuesto que yo misma sigo, pero a la hora de hacer medicina funcional, incluso quitar algunos tratamientos alópatas que no, para mí hoy no son funcionales, les digo, oye, no creo que sea ni este porcentaje, ni esto, ni esto, ni el otro. Pero yo te invito a que lo hagamos así, lo primero que vas a sentir, y entonces tomo todo lo positivo y lo dejo ahí. Y sí, por supuesto, mira, te pido que no comas esto, o te pido, o sea, todas las sugerencias médicas, pero un tema propositivo hacia el sí se puede, porque he dicho cosas fuertes. Pues sin embargo, yo les digo, mira, sí, esto sí puede ser, sí lo observo, sin embargo, desde esta herramienta podremos ver esto, desde esta otra podemos ver. Entonces la persona a lo que iba es, cuando yo amplío su mapa mental, saber para mí hay más, ya hay una posibilidad de hay algo que hacer. Claro, pero cuando tú le dices a alguna persona y no tiene más herramientas y no hay salida, cuando tú le das el diagnóstico a alguien y siente rebasado, no hay salida, obviamente es valorizado porque a mí es un... Yo he escuchado pacientes que me dicen que debe ser un castigo divino. Sí, a eso iba. ¿No? Sí. Sí, eso iba a comentarte. Justamente que tiene mucho que ver también el tema cultural. Por lo menos en Latinoamérica, vamos a concentrarnos en México, creo que algo importante es que si actúas mal o algo pensaste mal o algo hiciste mal o incluso algo debías en tus vidas pasadas, ¿no? Vienes ahora a pagarlo con enfermedad. Entonces, cuando yo también a través de las creencias compro esta cultura, pues ya no hay nada que hacer porque ya de entrada voy derrotado porque así funciona mi sistema, mi mente, ¿no? Entonces, otra de las cosas es... Así ha funcionado hasta ahora, ¿no? Así había funcionado hasta ahora. Y mencionaste algo muy interesante porque dijiste, cuando el individuo se abre a posibilidades, es
esa persona ya se cuestionó previamente, consciente o inconscientemente, ya se cuestionó todo para decir, hay algo más. Sí. Hay algo más. Sí. Y solo es empezar a buscar qué más hay para empezar a quebrar estas ideas y llegar a tocar la puerta donde digan, estabas queriendo ampliar tu mapa, querías ver algo diferente. Y entonces empezar a cambiar la idea. La creencia. No creo, más bien, yo creo que estamos en un momento cultural, social, donde ya se abren las posibilidades para que la gente, el individuo de a pie, como decimos, nos cuestionemos e incluso ya hay mucha información que nos permite a nosotros también decir, pero ¿cómo? O sea, ya entonces esto es curable. Yo escuché por ahí que del otro lado del mundo dijeron que ya esto era curable. Y solo con el hecho de saber que hay una posibilidad, aunque esté del otro lado del mundo, vean una posibilidad a mí, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con mi creencia y cómo va afectando o cómo va repercutiendo en mi psique, ¿no? Sí. En mi biología, Sí, claro. ¿no? Y por supuesto el impacto que tiene a nivel social. Totalmente. Yo creo que eso que mencionas tiene que ver incluso, así como quien lo dice, hablando del receptor, cuando me dices, oye, ¿tienes esto? Cuando la cultura abraza a una persona porque ya trae una historia donde no se siente una buena mujer, una buena esposa, Sí, claro. que no, la profesión, o sea, que ha sido ya bastante, no sé si decirlo así, ¿no? Juzgada o Etiquetada. Sí. ¿no? Creo que, es que se me falta la palabra, pero sí como segmentada, incluso, ¿no? O sea, que es, sí, pues, o sea, no se siente merecedor. Muchas veces, es decir, también nos enfermamos, creo que a veces nos habla un poquito la biología y nos dice, ¿de qué te enfermas más? Y te diré, ¿no? ¿Cómo Claro. te has sentido? Claro, sí. Claro, esto también, no lo quiero decir al aire, tiene mucha razón de ser y hay algunos aspectos que en 5 leyes biológicas manejamos de forma muy puntual. Estas famosas huellas que se quedan en la infancia de abandono, de desvalorización, de enojo, heridas, de injusticia, contrariedad, etcétera, que sí están ahí, que sí vive el individuo, pero que te acompañan. Es decir, que cuando ya estás frente a algo que tienes que brincar es, soy capaz de, y cómo. Es decir, una vez me dijo, estábamos platicando y me dice un paciente, fue una lección preciosa, me dijo, no, mire doctora, es que cuando a mí me dijeron que era incurable, yo entendí que era de adentro, incurable. O sea, esto no me lo podían curar los de afuera, sino esto dependía de mí. Wow, qué buen punto. Y así como de sí, totalmente. Y como yo ya tenía todo este contexto de 5 leyes y todo, le dije absolutamente sí, pero fue una respuesta así de sí, por favor. Yo creo que también yo quería pescarlo y decirle sí, claro, porque además él sí ya falleció, pero ya por otras razones, ya era un hombre de edad, pero además él me decía, yo soy un hombre de rancho. Yo soy un hombre que siempre así y así y así, yo siempre he brincado y hecho y era un hombre sólido, o sea, era de estas personalidades robles, ¿no? Entonces, sí le pegó, por supuesto, porque además él estaba muy preocupado por su hija y otras cuestiones. Pero cuando me dijo, es que esto es incurable, o sea, es decir, solamente yo puedo hacerlo. Lo puedo curar. Porque además uno de sus más grandes logros había entenderla en inglés. Ese era uno de sus grandes logros, por eso la asociación. Entonces cuando le dijeron que era incurable, me decía, es que es incurable. Y fue un señor que trabajó muchísimo, lo trabajé también, hemos de platicar con el doctor Juan David Soefeta, un cirujano y ser humano bellísimo, y lo mandé, le dijimos, necesitamos una limpieza quirúrgica y otras cosas, tenía varias situaciones metabólicas el señor, y salió adelante, y efectivamente ni le cortaron la pierna, y cuál sea de próstata, o sea, al final, él ya estaba como bien, y dice, pues yo nada más vengo porque me siento muy bien de platicar con usted, así como. Entonces, también quién te lo dice, cómo te lo dice, quién es el receptor. Me encanta que digas que nos atrevamos, los médicos no lo sabemos todo, nadie lo sabe todo, yo creo que también la salud emocional
también es multifactorial, es compleja, también es interdisciplinaria, es ir rompiendo estos esquemas para que puedas tener otras creencias, o por lo menos las que tienes, las que te han funcionado muy bien, fortalecerlas. Claro. En terapia breve estratégica trabajamos, ¿qué te ha dado solidez toda tu vida? ¿Cómo le has hecho para salir adelante? O sea, ¿cuáles son tus valores? Estas creencias fuertes, firmes que te ayudan a salir adelante, esas las fortaleces, y con esas fortalezas vamos rompiendo, permeabilizando tus creencias, otras para que te permitan salir del estado de confort y logres cosas que tienen otra evidencia y que tienen otra creencia, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. No, termina, por favor. No, te iba a decir, ¿qué te gusta, qué promueves tú con respecto a tu trabajo en el individuo? ¿Cómo le haces para generar Fíjate que hay algo con lo que me gustaría ir aterrizando es el tema en esta situación de la profecía cumplida o autocumplida, porque escuchando lo que mencionas, incluso de la parte cultural, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos comprando y de quién lo vamos comprando, tenemos culturalmente, por lo menos en México, este dicho de como me ves, te verás, y como te ves, me vi. Y no es más que lanzarle al individuo, ¿no? Decirle que ni batalle, que así como me está viendo con problemas, con mala salud, va para allá, porque lo digo yo, ¿no? Como figura de autoridad. Porque así es. Porque así es. Y yo creo totalmente lo opuesto. Es decir, yo creo que no está escrito, y por supuesto al revés. Para mí es un como me ves, no te verás, porque son otras condiciones, porque es otra cultura. Claro, hay cosas que se mantienen, como los valores, como la educación, en fin, muchos temas. Pero hay cosas que debemos de entender que como nos vemos, no se van a ver nuestras siguientes generaciones. O por lo menos estamos trabajando para ello. Pero también es cierto que como se ven, no nos hemos visto. Y eso abre brechas, incluso en la comunicación en la familia. Entonces, yo lo que hago para trabajar primero es cuestionar la creencia. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Cómo te funciona? ¿Te acerca? ¿Te aleja de donde quieres llegar? Y tratar de romper estas brechas cuando las creencias no están funcionando, están siendo limitantes. Romper estos esquemas de que es que mi abuelo, mi padre, yo. Mi madre, mi abuela, mi familia, yo. Y no nada más en la salud, sino en todo. ¿Me explico? Es que por familia, por lo que tenemos que sufrir. ¿Quién lo dice? ¿Me explico? Entonces creo que es lo primero que hacer y quitarle el fundamento a través de esto, ¿no? Encontrar cuál es el raíz de la creencia y si no es funcional, quitarle la función, quitarle lo fundamental para que él pueda suplantarla o crear, darle pie o paso a una nueva creencia que sea funcional para su vida. Sí, es muy bonito rescatarse, ya también para cerrar, rescatar al individuo lo que es, lo que verdaderamente necesita, sin dejar de pertenecer. Correcto. Es decir, sí, familia, padre, sí, me encanta, sí, comparto esto con ustedes, esto no, porque soy yo. Sí. Entiendo, ¿no? Sí. Que de repente hay culturas, hay familias que son mucho más herméticas, pero es tu vida. Es tu vida y tendrás que tomar decisiones y tendrás a lo mejor en una balanza. Yo he tenido pacientes que han tenido que tomar decisiones sobre su salud abriendo a la familia completamente porque no están de acuerdo en que no tome tal tratamiento. Y una vez le dijeron a un paciente, le dijeron, es o tu tratamiento como debe de ser o nosotros. Tus hijos. Sí. Entonces, qué horrible está en la situación. Entonces, él me dijo, doctora, son mis hijos. Entonces voy por el tratamiento, se fue por un segundo tratamiento y el segundo tratamiento no lo aguantó y se infartó. Entonces es muy fuerte. Y además tienes una plática rápido para cerrar, yo creo que les vamos a poner aquí abajo, ¿no? Tu próxima fecha, porque hablas, este es el título justo, ¿no? Justamente se denomina. Pero es al revés, ¿no? Es como me ves, no te verás, y como te ves, no me vi. Y la idea justamente es, primero, acercar esta división que tenemos en las generaciones de comunicación, pero también en el entendimiento y en la empatía de que somos distintos como individuos. Las brechas generacionales. Sí, claro, y esa brecha generacional, acercarla, cómo comunicarnos, cómo comprender nuestra generación, el acceso a la información del otro lado del mundo tardaba a veces semanas, no puedo decir que años o meses, pero sí semanas.
hoy la tenemos a un clic. Y estamos conviviendo con eso. Y ahora nos sorprende que los niños nacen ya con ese dedito digital para todo y todo lo van haciendo y manejando. Entonces, en ocasiones nos confunde y nos parece malo y negativo. Y no, es una forma de vida que hoy requerimos entender que como se están viendo, no nos vimos. Y eso nos apertura un mundo de conocimiento también. Sí. Y de eso vamos a hablar. Y esténse pendientes. Vamos a poner la fecha para la plática. También tenemos un taller que es un poquito más adelante. Yo creo que por ahí, yo creo que ya en diciembre. Pero tenemos un taller para encontrarse a sí mismo. Que va a estar buenísimo. Encuéntrate a ti mismo. Y es a través de los síntomas, de qué te has enfermado, qué ves cuando te ves al espejo, qué ves, qué te habla. Tu biología es obviamente el factor psicológico con Adriana Álvarez. También va a estar aquí con nosotros pronto. Todo el factor social, humano, de equipo, de grupo, como manada. Manada que somos, lo decimos 5 leyes, como manada y por supuesto de servidora con el contexto biológico. No quiero decir médico porque es muy diferente, o sea, entender la biología, sí, por supuesto, se requiere un entendimiento que yo le doy muy médico, pero a ver, ¿qué te dice tu síntoma? Entonces los vamos a estar invitando. Sí, seguro que es un taller muy cómodo, muy sencillo, es un solo día, son 6 horas, tenemos 3 horas, un descanso y luego 3 horas, les vamos a compartir y además es... Teórico, práctico, divertido. Sí. Y la inversión es mínima, entonces creo que vale, para lo que se llevan, vale muchísimo la pena. Que te lleves herramientas. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.